Qué pena los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, ya estamos acá y estamos felices de estar en este camino. Vamos a hablar hoy de una noción, un concepto muy sugerente de la hermenéutica gadameriana y que le va a gastar, digamos, unas páginas significativas en su obra de Verdad y Método, y es la noción de el juego como hilo conductor de la hermenéutica. Es prácticamente el inicio del segundo apartado de Verdad y Método. Ahí nosotros lo tenemos, ¿sí? El segundo apartado, la ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico. Y pues básicamente Gadamer lo va a llamar como tal el juego como hilo conductor de la explicación hermenéutica. Como les estaba comentando, la propuesta de Gadamer en Verdad y Método es entender que el juego sirve como un hilo conductor de la explicación ontológica. ¿En qué sentido? ¿Ontológica respecto de qué? Y pues el título nos lo va a aclarar. Él dice que la ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico va a ser el tema de esta segunda parte de Verdad y Método. Y arranca justamente a hablar de la ontología de la obra del arte con el juego, pero el juego como un hilo conductor de esta explicación ontológica. ¿Qué quiere decir ello? Vamos a mirarlo con calma. Gadamer poco a poco nos va a reconstruir una tesis muy sugerente, muy importante en la tradición hermenéutica y que, digamos, nos va a mostrar una ruptura y una distinción fuerte de las formas tradicionales en las que se ha entendido el juego. De hecho, justamente inicia por ahí. Dice el concepto del juego y lo dice exactamente. Para ello tomaremos, para llevar a cabo este análisis del juego, vamos a tomar como primer punto de partida un concepto que ha desempeñado un papel de mayor importancia en la estética, el concepto del juego. Sin embargo, nos interesa liberar este concepto de la significación subjetiva que presenta en Kant y en Schiller y que domina a toda la nueva estética y antropología. Claro, en términos estéticos ha sido muy clásico, y de hecho nosotros todavía lo entendemos, asumir la idea del arte y de la estética misma como un juego. Eso ahorita lo explicamos. Desde la antropología quizás no lo conocemos tanto, pese a que es un gran clásico. Lo que pasa es que rara vez se lee el famosísimo texto de Huizinga que se llama Homo Ludens. Huizinga en este texto hace un abordaje antropológico de la noción de juego, pues justamente ahí se llama Homo Ludens, el hombre que juega. Y la idea de Huizinga básicamente es mostrar que el juego nos constituye como humanos. No es que sea la diferencia específica, ¿no? Podríamos reconocer algo parecido al juego o entender como juego aquellos que hacen, no sé, los animales y demás. Pero lo que le interesa a Huizinga es que el juego es una categoría fundamental del ser humano para entender lo que a veces hacemos, ¿no? Entonces hacemos juegos de palabras, existen juegos a manera de deportes, existen juegos a manera de entretenimiento para evitar el aburrimiento y demás. Huizinga va a mostrar cómo el desarrollo del juego ha contribuido a nuestros procesos evolutivos, tanto biológicos como culturales, etc. Entonces, la tesis de la que parte Gadamer es cierta. Tradicionalmente, el juego se ve desde una perspectiva subjetiva. ¿Y qué significa eso? Pues que el que juega es un sujeto. Y ese sujeto, por regla general, es el ser humano. Y eso lo vemos bastante bien, digamos que de manera muy patente, cuando hablamos, repito, de la lúdica en términos antropológicos o incluso en términos estéticos. El artista juega con los colores, el escultor juega con los materiales, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. La tesis de Gadamer va por otro lado. Gadamer quiere mostrar, digamos, otra cosa. Él nos va a decir, y lo dice acá y en la sexta línea, cuando hablamos del juego en el contexto de la experiencia del arte, no nos referimos con él al comportamiento ni al estado de ánimo del que crea o del que disfruta, y menos aún a la libertad de una subjetividad que se activa a sí misma en el juego, sino al modo de ser de la propia obra de arte. Ojo, Gadamer está haciendo acá un cambio radical muy bueno, ¿sí? No es el primero, Kant ya lo había puesto, lo que pasa es que no lo había puesto en el juego, pero sí lo había reconocido en el arte. Y Gadamer dice, eso mismo que pasa en el arte va a pasar en el juego, solo que pues Kant no lo vio y no tenía por qué verlo. Y es lo siguiente.
Cuando nosotros miramos una obra de arte, surge la pregunta: ¿en dónde está el arte de la obra de arte? ¿Dónde está el arte de la obra de arte? La pregunta podría responderse en términos, pues, en el artista. Lo que hace el artista son obras de arte, ¿no? Pero si eso fuese así, todo lo que hiciera el artista tendría que ser obra de arte, hasta lavarse los dientes. Y pues eso no es así. Ahora, podríamos decir que no se trata de algo tan puramente subjetivo, podríamos decir que se trata de algo más bien objetivo. El arte de la obra de arte está en la obra de arte. Y nosotros vamos a la obra de arte y resulta que no todos reconocemos como un atributo ontológico de la cosa misma el estatuto de artístico o el estatuto de estético, a tal punto que hay cosas para las que para algunos es arte y para otros no es arte. Entonces, en sentido estricto, el arte no funciona de una manera ni subjetiva ni objetiva. ¿Cómo funciona el arte? Podríamos decir de una manera hermenéutica, eso es un poco la apuesta de Gadamer, ya la vamos a explicar. Podríamos decir es un poco la propuesta fenomenológica, y entonces pues eso también podríamos abordarla. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Gadamer? Vamos a dar una noción de juego que no sea basada y fundada en la subjetividad. Ojo, y tengamos esto claro de una vez: todo lo que diga Gadamer sobre el juego se expresa o significa o vale, como ustedes lo quieran entender, exactamente igual para la comprensión. ¿Sí? Entonces, justamente lo que está diciendo Gadamer, que él no quiere que la noción de juego se entienda en términos subjetivos, es porque no quiere que la comprensión se entienda en términos subjetivos. Justamente por esto mismo, porque la comprensión se parece y funciona de manera análoga y va en el mismo camino que el arte, y como lo vamos a ver más adelante, que la fiesta también. Miremos un poco más adelante, y esta es la tesis, ¿sí?, fuerte de Gadamer. Lo hizo unas páginas más adelante, ¿sí? Y aquí está, es una tesis, de hecho ahí arriba a la izquierda tenemos tesis, ¿ah? Y lo dice de una manera directa, escueta y profunda. Y esta es una de las, si se quiere, verdades hermenéuticas, fundamentos de la hermenéutica. Si nosotros aceptamos esta tesis, seguimos en el rollo hermenéutico. Si no lo aceptamos, nos distanciamos del rollo hermenéutico. No pasa nada. La hermenéutica no es la única forma de hacer filosofía. Simplemente es una filosofía que se funda en unos principios, como toda otra filosofía. Y esos principios pues se pueden expresar de esta manera. Dice Gadamer: de cara al conocimiento de la verdad, el ser de la representación es más que el ser del material representado. El Aquiles de Homero es más que su modelo original. Repetimos: de cara al conocimiento de la verdad, el ser de la representación es más que el ser del material representado. ¿Qué significa eso? Y el ejemplo que pone es muy bueno. El Aquiles de Homero es más que su modelo original. Eventualmente, la figura que sirvió de modelo, la historia del personaje histórico en el cual está basado el personaje de Aquiles, pues sí, o sea, el material representado, en este caso, ¿sí?, es desbordado por el ser de la representación. ¿Sí? El Aquiles de Homero es más que el modelo original. Drácula, como novela de Bram Stoker, es más que los modelos originales de las historias y las leyendas vampíricas de la Europa oriental de mediados de la modernidad, ¿sí? Justamente de eso se trata la idea, la idea de la hermenéutica, que no es otra que la que ya hemos comentado la vez pasada. El mundo es un mundo de sentidos, no únicamente de cosas. Hay cosas, sí hay cosas, pero además de cosas hay sentidos. Y esta es la tesis tal como la presenta Gadamer: el ser de la representación es más que el ser del material representado. Listo, vamos a seguir y vamos a desarrollar un poco las ideas. ¿Listo? Dice Gadamer, y estas son las páginas, tres primeras tesis centrales de Gadamer. Número 1 se llama esta diapositiva. Dice: primero, el que no se toma el juego en serio es un aguafiestas. Es una de las tesis iniciales de Gadamer, y él acá no nos está haciendo una teoría a priori del juego, sino al contrario, nos está diciendo: piensen en cuando nosotros jugamos. Quien no se toma en serio quien no se toma el juego en serio es un aguafiestas. Claramente, porque para jugar necesitamos disponernos para el juego.
¿sí? Si ustedes tienen sobrinitos, hijos o han jugado con niños en particular, sobre todo estos juegos que son más imaginativos que, digamos, regulados, como las escondidas o eso, juegos en los que le dicen, no, mira, tú eres Iron Man y yo soy Hulk y entonces tú haces esto y yo hago esto, y uno dice, no, pues, o sea, yo puedo decir, no, yo no soy Hulk, yo soy Manuel Palacio, profesor de hermenéutica, hago fiestas, ¿sí? Necesito tomarme con seriedad el juego del niño. Pero no solamente el juego del niño, necesito tomarme con seriedad los juegos, incluso los juegos de lenguaje, ¿sí? Muchas veces nosotros podríamos asumir, incluso en este momento, una webconferencia funciona a manera de juego. Yo juego a presentar algo, ustedes juegan a asistir, yo juego a que ustedes me entienden, ustedes juegan a entenderme, y de una u otra forma estamos metidos en el juego, ¿sí? Un aguafiestas es aquel que se para y dice, ¿y cómo contribuye esta webconferencia al desarrollo económico del país? Pues no contribuye, pero es que ese no es el juego de la webconferencia, ¿sí? En el momento en el que hablemos las relaciones entre hermenéutica y economía, bueno, eso sí. Justamente la tesis de Gadamer va por ese lado, ¿sí? De la misma manera que para jugar necesitamos tomarnos en serio el juego, para comprender e interpretar necesitamos tomarnos en serio el material a comprender y a interpretar. Más adelante vamos a poner un ejemplo muy sugerente con el tema del tarot de la mano de Italo Calvino, que trata de mostrar cómo podemos hacer otros usos de los juegos, por ejemplo del tarot, que no sean quirománticos ni cartománticos, pues porque ese tipo de cosas son difíciles, ¿sí?, de comprender justamente por los sentidos desbordantes que tienen, pero con los cuales podemos establecer una disposición de significados. Italo Calvino escribió 2 novelas escritas con juegos de cartas justamente, pero repito, lo vamos a ver más adelante. Entonces la tesis es clave: el que no se toma el juego en serio es un aguafiestas, de la misma manera que el que no se toma en serio la comprensión es un aguafiestas. Entonces, pues bueno, creo que esa tesis queda clara. La segunda tesis: el sujeto del juego no son los jugadores. No son los jugadores, sino que a través de ellos el juego simplemente accede a su manifestación. Y dicho con la tercera tesis, para articularla de una vez, es el juego el que se juega o desarrolla. No se retiene aquí ningún sujeto que sea el que juegue. Claro, ¿qué nos había dicho la primera idea? Kant y Schiller tienen una noción subjetiva del juego. Tienen una noción subjetiva del juego. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir, yo juego, tú juegas, él juega. O sea, el juego se predica como todo predicado de un sujeto. ¿Sí? El juego se predica de un sujeto y es una acción del sujeto, como pues si el sujeto, yo juego, yo salto, yo compro, yo vendo, yo vivo, yo muero, ¿sí? Subjetividad pura, y de ahí, bueno, pura, es decir, empírica, pero digamos que una subjetividad completamente fuerte, completamente consolidada, y todo lo que sucede significativo en el mundo, o sea, en términos de actividad de un sujeto. La tesis de Gadamer va por otro lado. Él dice, está bien, esto funciona muy bien así, pero hay cosas en las que nuestra acción no es la acción del desarrollo de la cosa misma. ¿Cómo así? Y él dice, sí, mira, pongamos por ejemplo un juego. Luego nos va a poner un ejemplo que en esta tesis particular me parece que es más ilustrativo y es el de la fiesta. Pero pongamos un juego. Yo voy a jugar, pongamos acá un juego. Yo voy a jugar. Tengo mano arriba, mano derecha, un parqués. Parqués, parchís, como se llamen, ¿no? En alemán le llaman Mensch ärger dich nicht, o sea, hombre no te irrites. Se juega parecido y básicamente son variaciones como del mismo modelo. Parqués. Cuando yo voy a jugar parqués, yo puedo decir, sí, yo digo, yo juego parqués. Yo, Manuel Palacio, juego parqués. Eso es una forma de decirlo, eso es una forma de comunicarnos y funciona a las mil maravillas. Pero lo que se da en la realidad es que yo no juego parqués. El total de mi subjetividad no está plasmada en el parqués. Apenas es algo, mis movimientos, mis intenciones, la planeación y el movimiento de las fichas, ¿sí? Quizás algo de mis inseguridades, quizás algo de mis fortalezas, mucho de mi recochera, pero hay muchas cosas que se quedan atrás. Yo no soy el sujeto del parqués. O sea, si yo me pongo a hacer, bueno, ¿cómo jugaría Kant parqués? ¿Cuáles son las condiciones a priori de lanzar los dados? Pues nadie juega parqués conmigo porque justamente he roto el mundo de juego.
Gadamer va a insistir, y lo va a decir más adelante, que los videojuegos, también aplica para los videojuegos, todo juego es un mundo regulado de sentido. ¿Sí? Un mundo regulado de sentido. Y ello va a implicar que pues hay ciertas acciones que tienen sentido en el parqués y otras no. Por ejemplo, en el parqués tiene sentido sacar pares, ¿sí? Pero no tiene sentido, no sé, poner una ficha de dominó. No tiene sentido porque son juegos distintos, tienen cosas distintas, son sistemas regulados diferentes. Entonces, ¿cuál es la tesis de Gadamer? La repetimos, es el juego el que se juega o desarrolla, no acá hay un sujeto, o dicho en otros términos, el sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego accede a su manifestación. Cuando yo juego parqués con mi familia, ¿sí? O amigos, en este caso mi familia. Cuando yo juego parqués con mi familia, está mi hermano, mi mamá, mi esposa, yo, etc. Jugamos parqués. Y puedo decir, claro, hay 4 sujetos, pero en el fondo lo que hay es un juego que se juega a través de nosotros. Es un juego que se juega a través de nosotros. No son disposiciones puramente de una subjetividad a priori que estamos acá, en la que está jugando en forma de mi mamá, de mi hermano, de mi esposa o míos. No, estamos básicamente, estamos básicamente jugando el juego que se juega a través de nosotros. Y este juego que se juega a través de nosotros, pues es el que llamamos parqués. Pasa con los otros juegos, ¿no? Tenemos acá otros 2. Baloncesto, básquetbol, como lo quieran llamar, dominó. Funciona exactamente igual. Cuando nosotros vemos un partido de baloncesto, nosotros vemos jugadores y decimos los jugadores están jugando. Y eso es cierto. Pero realmente lo que se está desarrollando es un juego de básquetbol o de baloncesto. ¿Y qué significa eso? En sentido estricto, no son los jugadores los que juegan el juego. El juego se juega a través de ellos. A tal punto que pues puede salir un jugador, entra otro jugador y pues se sigue jugando, ¿sí? Pueden cambiar incluso todos los equipos y el juego se sigue jugando. Se sigue jugando. No depende de la subjetividad de cada uno de los jugadores. Claro, el toque subjetivo de cada uno de los jugadores le puede dar algo al juego, pero el sujeto del juego es el juego mismo. ¿Listo? Esa es como la idea básica de Gadamer. Repito, esto que aplica Gadamer al juego aplica a la comprensión y ya lo vamos a mirar. Pongamos el ejemplo que me parece maravilloso y es el ejemplo de la fiesta. Creo que no puse esa diapositiva. No importa. Pensemos una fiesta cualquiera, ¿sí? Las fiestas patronales de nuestros pueblos, las fiestas de la independencia de la ciudad, Navidad, lo que sea, ¿sí? O incluso, bueno, Halloween, ya estamos casi en octubre. Nosotros no somos muy de celebrar Halloween, pero vale el ejemplo. Cuando nosotros celebramos Halloween o Navidad, en este caso que ya está cerca, nosotros decimos, oye, mira, vamos a celebrar Halloween, hay una fiesta de disfraces, entonces ¿de qué te vas a disfrazar? Entonces yo me voy a disfrazar de, no sé, de Papá Pitufo, y tú te vas a disfrazar de, no sé, de Doña Florinda, lo que sea. Nos disfrazamos, ¿sí? Y vamos a una fiesta de disfraces y allá todos estamos disfrazados y tomamos cerveza y bailamos y cantamos y reímos y bailamos y llegamos tarde a la casa. Y uno dice, oye, qué buena fiesta de Halloween. Y uno dice, ok, ¿quién fue el sujeto de la fiesta? ¿Yo? Yo digo, sí, claro, yo celebré Halloween. Sí, pero la celebración no fue debida a mí. Yo no soy la causa de la fiesta. Yo podría haber ido a la fiesta, pero si no llegan los otros, si no hay comida, si no hay bebidas, si no hay música, etcétera, pues no hay fiesta. O sea, yo soy parte de la fiesta. La fiesta se festeja a través de mi ser festivo. Pero yo no soy el sujeto de la fiesta. Ni tú, ni otro, ni mi hermano, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mis amigos. La fiesta es el sujeto de la fiesta. Y nosotros, básicamente, lo que somos elementos, ¿sí?, de celebrarse de la fiesta misma, ¿sí? Pasa en el juego, pasa en la fiesta, va a pasar también en la obra de arte. Gadamer le va a dedicar un libro a ese tema en particular que se llama La actualidad de lo bello. Se los recomiendo. Entonces pues vamos a saltar rápidamente porque nos interesa la noción de juego. Pero va quedando claro cuál es el punto de Gadamer. A continuación, nos sigue desarrollando sus tesis. El jugar no debe entenderse como el desempeño de una actividad. El sujeto es más bien el juego mismo. Repito, ¿sí? No se trata de que yo juego, tú juegas, él juega, yo celebro, tú celebras, él celebra. Es el juego quien es sujeto del jugar mismo, ¿sí? El primado del juego frente a la conciencia del jugador se establece como una forma fundamental de entender el juego, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que básicamente nosotros
como jugadores no somos los que le damos forma y digamos, los que le damos forma o inteligibilidad a un juego, sino que el juego, ¿sí?, tiene un primado frente a la conciencia del jugador. Nosotros podemos cambiar las reglas de juego, sí, eso hace que cambie el juego, pues naturalmente, pero no la primacía de juego. Sí, el juego prima por encima de nuestras conciencias. Estaríamos hablando del juego algo así como una especie de espíritu que sobrevive a nosotros y algo por el estilo, no tan místico, no tan metafísico, pero sí va por ahí. Cuando Hegel y en general el idealismo habla de espíritu, lo que entiende por espíritu es básicamente lo mismo que entendía Aristóteles por energía, es decir, entiende actividad. Por ejemplo, cuando Hegel habla del espíritu de los pueblos, el espíritu griego, lo que él está diciendo, esa famosísima tesis muy bonita por lo demás, del Volksgeist, de que cada pueblo es animado por un mismo espíritu, ¿sí? Pues habla de eso. Y cuando nosotros vemos a un colombiano en cualquier parte del mundo, ¿sí?, uno dice, ese es un colombiano. ¿Por qué? Pues porque hace cosas colombianas. ¿Y qué hacen los colombianos? Pues colombianadas. Colombianadas a veces suena un poco peyorativo, de hecho hay grupos de Facebook que lo toman así, pero no, hacen cosas colombianas. ¿Y qué es hacer cosas colombianas? Pues eso es lo que hacen los colombianos. Ok, ¿y qué es lo que hacen los colombianos? Pues no sé, tomar café, echarle queso al chocolate, comer arepa al desayuno, hacer calentados, bailar, ese tipo de cosas lo hacen. Pero eso también lo hacen los venezolanos. Sí, pero los venezolanos también hacen otras cosas que nosotros no hacemos. Los brasileños hacen cosas que no hacemos. Es decir, podríamos hablar de el espíritu de los colombianos o la colombianidad, pero en el fondo eso se reduce a actividad. Pongamos dos ejemplos más muy rápidos. Mundial, viene Mundial Qatar 2022 en finales de año. Entonces se habla de que despierta, revive el espíritu mundialista. ¿Quién es el sujeto del espíritu del mundial? ¿Yo? ¿Tú? ¿Messi? ¿Cristiano Ronaldo? ¿El director de la FIFA? No. El sujeto del mundial es el mundial mismo, el juego del fútbol, ¿sí? Esto prima más allá de la conciencia de los jugadores, más allá de si está James o no está James, más allá de si está Piqué o no está Piqué, etcétera, ¿sí? Esto de una u otra manera prima, ¿sí?, ontológicamente hablando, frente a la conciencia. Es decir, son contenidos que no se determinan subjetivamente por las condiciones de posibilidad del sujeto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Gadamer en el fondo? En el fondo la tesis de Gadamer es genial, no es nada novedosa, pero es genial. Y lo que nos está diciendo es, mira, Kant estableció en la crítica de la razón pura, ¿sí?, su sistema del idealismo trascendental. ¿En qué consiste el idealismo trascendental de Kant? En que las condiciones de la objetividad son las condiciones de la subjetividad. ¿Sí? Esa es la tesis del idealismo trascendental. Las condiciones de la objetividad son las condiciones de la subjetividad. ¿Cómo así? Sí, cualquier cosa que yo mire, cualquiera, volvamos al ejemplo de la pelota de baloncesto, cualquier cosa que yo vea, por ejemplo esa pelota de baloncesto, las condiciones de la objetividad, que por lo mínimo son espacio y tiempo, esas condiciones, espacio y tiempo que hacen que esa pelota sea esa pelota, no son objetivas, o sea, son objetivas, pero su fundamento está en el sujeto. Porque las formas puras de sensibilidad, las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, son formas subjetivas, no son objetivas. Entonces, la tesis de Kant, la tesis del idealismo trascendental, es que es el sujeto el que informa al objeto. Y eso está bien y así funciona, y Kant mostró cómo la ciencia puede explicarse desde el idealismo trascendental, ¿sí? El famosísimo giro copernicano, eso funciona a las mil maravillas en ciencia, en general en el sistema del conocimiento y de la razón pura. Lo que Gadamer está diciendo es sí, de acuerdo, pero hay escenarios en donde esto no funciona así. Kant ya lo había visto. Kant dice que en la obra de arte se da algo raro. Porque en la obra de arte las condiciones de posibilidad de la objetividad no son las de la subjetividad, sino que terminan siendo al revés. Al revés. Entonces ponemos un ejemplo. Cuando yo miro una obra de arte, ¿sí?, cualquiera, no sé, la Mona Lisa, o escucho una música clásica y demás, yo digo, oye, esa obra de arte me gusta. Me gusta, el juicio del gusto. Esa obra de arte me gusta la novena sinfonía. Y me pueden decir, ok, profesor, ¿por qué le gusta la novena sinfonía? Se supone, según el idealismo trascendental, que la respuesta a esa pregunta tendrían que ser juicios subjetivos, ¿sí? Es decir,
yo debería ser la razón del gusto de la novena sinfonía, pero en ese momento yo respondo de manera objetiva. Sí, me gusta porque la novena sinfonía tiene ritmos, tiene instrumentación, tiene coros, tiene... No estoy hablando de condiciones subjetivas, estoy hablando de condiciones objetivas. De tal manera que en la obra de arte parece que la primacía del sujeto sobre la obra de arte como objeto desaparece y por eso el juicio estético es tan raro. Es tan raro. Kant reconoce que el juicio de conocimiento, el juicio cognoscitivo y el juicio moral son juicios subjetivos con fundamentación trascendental y eso queda claro. Pero el juicio estético es raro porque es que el juicio estético hace que sujeto y objeto se unan. Que sujeto y objeto se unan. O sea, yo que le doy forma a la obra de arte, establezco el gusto en la obra de arte, no por mí, sino por la obra de arte. O sea, de una u otra forma... parecería que la obra de arte prima sobre la conciencia subjetiva del que juzga. Eso en Kant bueno, él lo resuelve, pero lo resuelve de una manera rara. Gadamer va a partir de ahí y dice, mira Kant, eso está bien, funciona en la obra de arte, pero también funciona en otros escenarios. Funciona en la fiesta, funciona en el juego y funciona fundamentalmente en la hermenéutica. Porque de la misma manera, cuando yo digo yo comprendo, tú comprendes, él comprende, entendemos que la comprensión o interpretación son actividades puramente subjetivas. Y lo que Gadamer nos está mostrando es que justamente se trata de entenderlo a la manera del juego. Cuando yo comprendo, es la comprensión la que se está comprendiendo a través de mí. Ah, que esto es metafísica. No es metafísica. Se parece a Hegel en la idea del espíritu. Pero el espíritu hemos dicho que es pura actividad. ¿Sí? Que el espíritu del mundial. ¿En qué consiste el espíritu del mundial? En que la gente hace cosas que hacen en los mundiales. ¿Y qué es hacer cosas que se hacen en los mundiales? Pues eso, llenar álbumes con laminitas de los equipos de fútbol, ver los partidos, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas es lo que nosotros hacemos cuando hacemos cosas mundialistas. Pasa lo mismo, llega la Navidad, se despierta el espíritu navideño. ¿Qué es el espíritu navideño? Pues hacer cosas navideñas. ¿Y qué es hacer cosas navideñas? Pues eso, Navidad, lucecitas, buñuelos, natilla. ¿Puedo comer buñuelos el resto del año? Sí, obvio. ¿Puedo poner luces el resto del año? Pero naturalmente, solo que en Navidad esa acción tiene un sentido diferente. ¿Sí? Tiene un sentido navideño. ¿Y cuánto va a vivir el espíritu de la Navidad? Pues mientras hagamos cosas navideñas. Esa era la tesis de Hegel, ¿no? Los griegos dejaron de ser griegos cuando dejaron de actuar como griegos. ¿Y en qué momento fue eso? Bueno, pues cuando dejaron de actuar como griegos, de comer como griegos, de hablar como griegos, de amar como griegos, de adorar como griegos, de jugar como griegos. Ese es el fin. La muerte del espíritu griego es cuando la gente dejó de actuar griegamente. Eso sí tiene un eco metafísico, estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Pero repito, no se trata de que haya una especie de el espíritu del juego de parqués que vive en un mundo supernatural o supranatural y que se encarna en cada partida de parqués. No, eso es carreta, ¿sí? El juego de parqués, la primacía del juego frente a la conciencia del jugador, en el caso del juego de parqués, del dominó, del baloncesto, es que justamente nosotros no somos el sujeto de esa actividad. No somos el sujeto de esa actividad. Pasa lo mismo con la fiesta. Por ello, todo jugar es ser jugado. El juego se hace dueño de los jugadores. Incluso, esto no lo dice Gadamer, pero hay lecturas que van por ese lado, así que permítanme el paréntesis. Muchos van a mostrar que para Gadamer o en Gadamer, la forma, podríamos entender, bajo esta estructura ontológica del juego, podríamos entender, por ejemplo, también el amor, ¿sí? Todo amar es ser amado. El amor se hace dueño de los amantes. Sí, tiene pleno sentido, estamos hablando básicamente lo mismo. Muy en el fondo podríamos entender que el amor es una forma de comprensión, o sea, tiene una dimensión hermenéutica. Pero bien, sigamos. Tenemos acá otro ejemplo, ¿sí? 4 ejemplos, más 4, fue lo primero que vi. Tenemos acá 3 ejemplos de juegos que nos sirven para entender esto. Cuando yo tengo un más 4 en 1, o cuando veo a Messi o cuando veo a Pac-Man, entiendo claramente disposiciones de juegos. ¿Sí? Entonces sé que corresponden a juegos distintos y que funcionan de maneras distintas y demás. Sin embargo, cuando yo estoy viendo estos juegos automáticamente, ¿sí? Lo primero que tengo en la cabeza es que se refieren a sistemas cerrados de sentidos, ¿sí? Messi
juega fútbol y el contexto de fútbol tiene un universo cerrado de sentido dentro del marco del fútbol. Jugar Pac-Man significa pues básicamente ser esa figura amarilla, esa boca insaciable que va comiendo pasticas, ¿sí? En un entorno oscuro con música electrónica y que le teme a sus propios fantasmas, algo así como nuestro propio subconsciente. Y pues cuando veo una carta de +4, memes aparte y pues experiencias aparte, básicamente entiendo que es un juego de cartas. De hecho pues eso mismo nos lo está mostrando, ¿no? Son como 4 cartas que se sobreponen. Entendemos que son universos de sentido. Estos juegos nos existen si no los jugamos. Pero nosotros no somos los sujetos de este juego, sino que estos juegos tienen sentido en su actividad en tanto en cuanto son jugados. Repito, pasa exactamente lo mismo con las fiestas. No, es que me voy a celebrar San Pedro y San Pablo, ¿sí? No, pero es que nadie va a celebrar San Pedro y San Pablo. Pues yo sí. Si yo llego solo a celebrar San Pedro y San Pablo y no hay absolutamente nadie más, pues por mucha actitud que yo tenga, pues no celebro San Pedro y San Pablo. ¿Sí me hago entender? O por lo menos no es la manera en la que se celebra San Pedro y San Pablo, no la manera en la que se le celebra Halloween, no es la manera en que se celebra Navidad. Porque es que esto no depende de una acción puramente subjetiva, esto no es por decreto. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el fondo Gamer con esto? La obra de arte, el juego, la fiesta, la hermenéutica no tienen la estructura clásica de la modernidad del conocimiento, estructura que va sujeto, concepto, objeto. No la tienen. Entonces, ¿cuál es la estructura de esto? La estructura de esto es una relación, ya lo vamos a mirar, intersubjetiva englobada por un sentido. Es una estructura intersubjetiva englobada por un sentido. Por ello, Gadamer va a insistir en que la comprensión no es subjetiva, tampoco es objetiva, es intersubjetiva. Claro que sí. Miremos un poco más adelante. Gadamer nos va a decir, página 149, lo siguiente. Para que haya juego, no es necesario que haya otro jugador real, pero siempre tiene que haber algún otro que juegue con el jugador y que responda a la iniciativa del jugador con sus propias contrainiciativas. Un par de líneas más adelante, Gadamer va a poner un ejemplo bellísimo y es el ejemplo del gato. Dice, cuando un gato juega, ¿sí? Con una pelotica, o pone el ejemplo de una pelota, ¿sí? Cuando un gato juega con una pelota, la pelota es un ser inanimado, pero de una manera la pelota está jugando con el gato, ¿sí? Justamente por su carácter indeterminado, porque podríamos entender como otro sujeto del juego a la pelota del gato, podemos asumir que el gato está jugando. Si la pelota no respondiera de una manera imprevista a los movimientos del gato, ¿sí? Pues el gato no jugaría con ella y de hecho pues resultaría aburrido. Pasa lo mismo, ¿sí? Así yo esté jugando solo o jugando con 2 o con 3, ¿sí? Básicamente pues yo siempre me encuentro en una dimensión de alteridad en el juego, en la fiesta, en la obra de arte y también en la hermenéutica y por qué no, en el amor mismo. No importa que yo esté simplemente pateando una pelota en una pared, ¿sí? Al igual que en el ejemplo con el gato, estoy jugando con un otro, en este caso con la pelota. Yo le pego de tal manera, pero la pelota rebotó de este. ¿Por qué? Pues por el rozamiento, por el ángulo en el que golpeó en la superficie, etc. Pero todo eso se establece como un otro. Es decir, el juego exige que siempre hayan mínimo 2, ¿sí? Para que haya juego no es necesario que haya otro jugador real, pero siempre tiene que haber algún otro. Es decir, todo juego es ante todo una estructura de intersubjetivación. En todo juego yo no estoy solo. O dicho en otros términos, en ningún juego estoy solo. Dicho en otros términos, siempre juego con alguien más, ¿sí? En las cartas, pues juego con las cartas, el azar de las cartas, ¿sí? La disposición, las barajas, las pintas, todo ese tipo de cosas están jugando conmigo. El movimiento de la pelota juega conmigo, ¿sí? La aleatoriedad de las fichas que caen en Tetris a partir del algoritmo por el cual fue programado está jugando conmigo. En los 3 casos puedo estar jugando yo solo humanamente hablando. Pero más allá de un plano humano, en un plano de juego, estoy jugando con cartas, estoy jugando con balón, estoy jugando con un algoritmo. Es decir, estoy jugando con algo otro. La estructura del juego es fundamentalmente abierta a la alteridad. Y si nos ponemos un poco más profundos, nos vamos a dar cuenta que en el fondo esta alteridad es muchísimo más radical.
porque con todo aquello con lo que yo juegue, tiene el trabajo y las manos de otro. Alguien hizo esas cartas, alguien fabricó el balón, alguien programó el código de Tetris, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Son unas tesis muy buenas. Vamos a pasar a un segundo apartado en el que ya Gadamer nos va a dar unas conclusiones, va a adelantar un poco esta discusión. Y nos dice, mira, el jugar humano se caracteriza porque siempre se juega a algo. Siempre se juega a algo. Hay una distinción muy clave que va a presentar Benjamin en su contexto. Gadamer lo va a traer a colación, pero lo va a dejar muy rápido. Y es la distinción entre juego y juguete. Juego y juguete, ¿sí? La idea de un juguete, ¿sí?, es que el juguete está indeterminado. Entonces, yo tengo por acá a la mano un juguete que tenía listo para la ocasión. Se me cayó por ahí en la ficha. Tengo acá un juguete. Este es mi Doctor Strange. Entonces, ¿sí?, tiene ahí su sello de poder. Y cuando yo juego con mi juguete, pues básicamente mi juguete adquiere el sentido que yo le dé, ¿sí? Entonces, si yo juego que está vivo y que está peleando contra Thanos o contra Iron Man o lo que sea, listo, es mi juguete. Y con mi juguete, pues yo básicamente puedo tenerlo de una manera indeterminada. Pero no funcionan así los juegos. Los juegos siempre consisten en un sistema regulado, cerrado de significación, un sistema jugado y regulado de sentido, ¿sí? Si yo digo estoy jugando parqués, pues el parqués es algo y ese algo está determinado. Clarísimamente está determinado. Yo no puedo indeterminar al parqués. No, es que las fichas se mueven hacia arriba o hacia el lado. O sea, básicamente empiezo a romper el juego, ¿sí? Por ello, y es una tesis fuerte que nos va a insistir Gadamer, nos va a mostrar que el juego se limita a representarse. Su modo de ser es pues la autorrepresentación. Claro, el juego como tal no existe como cosa en sí. ¿Dónde está el parqués? ¿Dónde está el Tetris? ¿Dónde está el fútbol? ¿Sí? No, el fútbol existe en tanto en cuanto se juega fútbol, como actividad, no como sustancia. El juego existe como actividad, justamente. Por ello, el juego se limita a representarse y su forma de ser es autopresentarse. Y por ello va a mostrar tesis insistente de Gadamer en que la verdadera esencia del juego consiste en liberarse de la tensión que domina el comportamiento cuando se orienta hacia objetivos. ¿Sí? ¿A qué va con esto Gadamer? Y lo va a decir un poco más adelante. Cuando nosotros jugamos un juego, ejemplo, en este caso solitario, ¿yo para qué juego solitario? ¿Cómo así que para qué juega solitario? Sí, ¿para qué juega solitario? Pues no sé, porque estoy desparchado en la oficina. Ok, pero ese es el por qué, ese es el motivo. Estoy preguntando el para qué. ¿Para qué juegas solitario? No sé, para distraerme, pero ya se vuelve un poco raro. Gadamer dice, listo, está bien, pasa lo mismo con Buscaminas, pasa lo mismo con ajedrez, pero si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando acá de dos niveles. El nivel del mundo, llamémoslo el mundo de la vida, si ustedes quieren en sentido fenomenológico, o el mundo 1, o el mundo de la vida, es decir, el mundo de la experiencia, y el mundo de juego. El mundo de juego siempre es un submundo respecto a este mundo general. Y cuando nosotros jugamos en un mundo de juego, ¿sí?, nosotros nos liberamos, lo dice Gadamer así, de la tensión que domina el comportamiento cuando se orienta hacia objetivos. O sea, nosotros jugamos por jugar, ¿sí? ¿Por qué estoy jugando Buscaminas? Pues porque estoy desparchado. Bueno, sí, repito, pero eso es la motivación, esa no es la finalidad. La razón por la cual juego Buscaminas es, perdón, el para qué jugar Buscaminas es, pues, identificar todas las minas. O sea, los juegos tienen un fin en sí mismo. Los juegos tienen un fin en sí mismo. Y Gadamer va a mostrar que eso es clave. Cuando nosotros rompemos el mundo de juego y hacemos que la vida coincida con el juego, tenemos un problema, y un problema gravísimo, ¿sí? Y es que no podemos diferenciar, uno, entre lo que es el mundo de juego, y dos, lo que es nuestra vida. Y eso quiere decir que perder en el juego implica perder en la vida. O sea, básicamente los juegos del calamar, ¿sí? Con todo lo que ello implica. La tesis de Gadamer entonces es muy pertinente en este sentido. Los objetivos del juego están dentro del juego mismo. Hay un problema, y ello resulta siempre complicado, cuando nosotros queremos hacer que los juegos conduzcan a algo, ¿sí? Y es justamente el problema
de una práctica muy sugerente, muy valiosa. Zulma de pronto la conoce también en publicidad, que es el tema de la gamificación o gamification. Se ha aplicado muchísimo a educación y demás. Y oye, está bien. ¿Cuál es el problema de ello? Que no nos estamos tomando en serio el juego. Y por ende terminamos siendo aguafiestas, dice Gamer. ¿Por qué no nos estamos tomando en serio el juego? Porque nos damos cuenta que el objetivo de jugar no es jugar, sino el objetivo de jugar es otra cosa. ¿Sí? Muchas veces, y eso pasa en educación, el objetivo de jugar es aprender. Y por eso los juegos que hacen para aprender son profundamente aburridos. O sea, no son juegos, son estrategias didácticas. Oye, tienen la mejor intención y funcionan y uno las hace y están bien. Pero el juego es una liberación, ¿sí?, de esta tensión que determina el comportamiento, que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Porque justamente el juego, al igual que la fiesta, al igual que la obra de arte, carecen de un sentido, digamos, de un destino, de unas tareas fuera de sí mismas, ¿sí? Si yo tengo que ir a una fiesta, ¿sí?, pues voy a hacer lo que se hace en una fiesta. ¿Y qué se hace en una fiesta? Pues festejar, ¿sí? Me libero de la tensión respecto a objetivos. Si yo voy a una fiesta con la intención de conocer a alguien y que sea mi esposa y tener hijos y tales, de pronto pasa, sí, no voy a decir que no, pero pues claramente yo no voy en el ánimo festivo, yo voy a otra cosa. Que el contexto es de fiesta, sí es de fiesta, pero la fiesta no pasa a través de mí, porque yo voy en otro ritmo, yo voy en otro rollo, ¿sí? Completamente. Algo así como quien va a una novena de Navidad y mientras todo el mundo, pero pues no va en plan de celebrar una novena de Navidad, sino porque lo contrataron para cantar la novena. Entonces, pues mientras que todos están en modo navideño, el tipo está en modo trabajo. Pasa, ¿sí? Y es lo que Gamer nos está mostrando, que en el fondo, ¿cuál es la tesis? No todo se entiende en términos de sujeto-objeto. ¿Listo? Estas tesis las va a completar con las siguientes ideas. La entrega de sí mismo a las tareas del juego es en realidad una expansión de uno mismo, ¿sí? Y es una idea que ahorita hay una profesora, justamente esta tarde va a hablar con el laboratorio Infopec. Es una profesora española que tiene una tesis de cómo los juegos y los videojuegos en particular son extensiones de la existencia humana. Ahí la tenemos, ¿sí? Y bueno, es una tesis que nosotros vamos a mirar y pues que se entiende, ¿no? 2, el juego no acostumbra a representarse para nadie. Y 3, el juego se hace en principio repetible y por lo tanto permanente. Las tesis de Gamer en este sentido son claves, sobre todo el tema de la repetibilidad, ¿sí?, que garantiza la permanencia de un juego. ¿Cuántas veces he jugado parqués? Muchas. ¿Sí? Y en tanto que juego parqués, pues el parqués se va volviendo una forma permanente justamente porque como acción, pues se sigue haciendo. Y yo juego parqués y mi mamá me enseñó a mí a jugar parqués y yo le enseñé a mis sobrinitos y muy seguramente mis sobrinitos le enseñarán a sus hijos y a sus nietos y todo ese tipo de cosas y vamos haciéndolo permanente. Y repito, y el sujeto del juego no somos nosotros, sino que es el juego mismo y eso hace que los juegos permanezcan. ¿Qué van a cambiar con el tiempo? Obvio que van a cambiar porque es que no son sustancias, no son cosas en sí, son acciones, ¿sí? Y como acciones pueden variar y varían en su sentido. Cuando nosotros tenemos acá un par de ejemplos que me gustan, pero los voy a pasar un poco rápido para tener algo de tiempo para charlar con ustedes, podemos mirarlos. Tengo acá el caso de 3 videojuegos, 4 en particular, ¿sí? Primero, cuando Mario rescata a la princesa, pero no a la princesa Peach, sino a la princesa Toad en el Mario 1, ¿sí? Que nos dicen, tu princesa está en otro castillo. Nosotros podríamos hacer variaciones del juego y decir, ok, pero ¿qué pasaría si se tratara de un Mario un poco más existencialista, ¿no? Entonces donde nos dicen, mira, cuando llegamos al castillo nos dice Toad, la princesa no está en otro castillo. De hecho, ella no está en ninguna parte, ella no es real, nada es real, tan solo hay sufrimiento, ¿sí? Un diseñador de juegos se puso a hacer justamente un Super Mario existencialista, se llama Enuigi, se puede jugar gratuitamente en el navegador web, ¿sí? Y básicamente uno es, acá abajo a la izquierda lo tenemos, un Luigi deprimido y triste que va fumando y va pensando, ¿sí?, sobre las cosas que han pasado en la vida, ¿sí? Entonces piensa la tristeza de meterse en tubos y qué habrá pasado con Mario y por qué la princesa y por qué siempre está oscuro y cosas por el estilo, ¿no? Podemos pensar una versión, una interpretación respecto a Pac-Man, ¿sí? Pac-Man, nosotros lo recordamos, lo habíamos visto, esa boca amarilla que va comiendo pastillas, y alguien se la representó en otros términos. Pac-Man sería una especie de astronauta con su casco,
¿sí? Que se la pasa tomando pastillas de ansiedad para espantar a los fantasmas de su pasado, fantasmas que lo van persiguiendo y lo acusan seguramente porque, oye, muy seguramente los condujo a algún tipo de muerte y Pac-Man solo puede sobrevivir con unas pastillas en contra de la ansiedad. Claro, estos son interpretaciones del juego, obvio que son interpretaciones del juego, pero estas interpretaciones del juego hacen que nosotros veamos el juego de múltiples maneras. Y como vemos el juego de múltiples maneras, los juegos se van repitiendo, o sea, podemos jugar los juegos de muchas maneras y por ende pues van permaneciendo en sus historias, en sus formas, en sus mecánicas de juego, etcétera, ¿no? Finalmente, y estas son como las terceras tesis de Gadamer, que están divididas también en 3 diapositivas para no saturarlas de texto, tenemos las ideas. La de abajo, que ya la hemos visto, la esencia del juego es la autorrepresentación, entendemos a qué va. La segunda, que era justamente la tesis con la que hemos arrancado, el ser de la representación es más que el ser del material representado, que ya quedó explicada. Y la primera, que nos da la base de esto y nos explica un poco sus alcances, dice: la transformación en una construcción no es un simple desplazamiento a un mundo distinto. Desde luego que el mundo en el que se desarrolla el juego es otro, está cerrado en sí mismo. Y entonces ahí entendemos. El mundo representado o el juego que se representa, el ser del juego como autorrepresentación, implica un mundo cerrado, simbólico, de sentido. Y funciona, y ahí es donde podemos nosotros jugar. ¿Qué pasa con la fiesta? Pasa exactamente lo mismo. Si la fiesta no tuviera un lugar cerrado en sí mismo, y no me refiero a un lugar físico porque hay fiestas que se dan en el espacio abierto, pero las fiestas están delimitadas a ciertas prácticas, contextos, lugares y demás, ¿sí? Y entonces uno sabe cuándo entra y cuándo sale de la fiesta. De hecho, uno puede irse de la fiesta cuando quiera. De la misma manera que uno puede salir del juego, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no existe esta distinción entre fiesta y mundo, juego y mundo, o incluso obra de arte y mundo? ¿Sí? La obra de arte total, la fiesta total, el juego total. Eso básicamente es una pesadilla, porque en el fondo quiere decir la reducción de el mundo de la experiencia, el mundo de la vida, a un mundo en particular. En este caso el mundo de una fiesta, o en este caso el mundo del juego, o el mundo del arte, o etcétera. Claramente ello conduce a una pérdida de la experiencia. La experiencia humana es diversa, muy diversa, ¿sí? Parte de esa experiencia humana se expresa en la ciencia. Funciona a las mil maravillas. Sí, allá está Kant, Popper, Carnap y toda esta gente diciendo cosas maravillosas. Gadamer nos está diciendo: oye, pero con Dilthey, Schleiermacher y Heidegger vamos a hablar de esas otras cosas que no hemos hablado. Pero no vamos a reducir ahora el mundo a esto. No vamos a decir: es que el mundo es juego, el mundo es fiesta, el mundo es arte. No, el mundo también es ciencia, y también es religión, y también es trabajo, y también es descanso, y también es un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sí? No vamos a decir que el mundo se reduce a hermenéutica. Eso lo va a decir otra postura, lo va a decir Nietzsche, y de allá va a salir Bátimo, cuando dice: no hay hechos, solo hay interpretaciones. Pero eso no es Gadamer, ¿sí? Y no es la tradición que hasta ahora hemos estado viendo. En la quinta fase vamos a mirar esa tesis de Bátimo, entonces allá la vamos a desarrollar. Pero por ahora, lo que estamos viendo es que el mundo de la comprensión, ¿sí?, es un mundo que termina estando cerrado en sí mismo. Los sentidos que surgen en términos de la comprensión funcionan en tanto en cuanto el mundo de la comprensión misma, ¿sí? No quiere decir que no podamos nosotros transpolar ciertos sentidos, sí, de la misma manera que yo puedo sacar algo del parqués para explicarle, no sé, a mis sobrinos cómo se ponen las tildes, la diferencia entre agudas, graves. Sí, lo he hecho, pues gamificando un poco la gramática, ese tipo de cosas se pueden hacer. De la misma manera yo puedo sacar cosas de la hermenéutica para explicar un poquito acá la ciencia, un poquito la economía y un poquito la sociedad, un poquito una receta de cocina. Sí, ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero, ¿cuál es la tesis que está mostrando acá Gadamer? De la misma manera que el mundo no se reduce a un juego, el mundo no se reduce a ninguna esfera de sentido. A ninguna. No se reduce ni a la ciencia, que ese fue el problema del cientificismo, pero tampoco vamos a reducir todo a interpretación. No es que no hay hechos, solo interpretaciones. Gadamer no está de acuerdo con ello. Gadamer no está de acuerdo con ello. ¿Listo? Ejemplos de esto. Este es el ejemplo que les había dicho a Calvino. Vamos a mirar un poco las tesis de Gadamer y ya luego nos devolvemos.
Nos va a decir, ¿no?, estas tres tesis que son muy puntuales y pero muy claves. Nos va a decir Gadamer que el juego no es la respuesta a la necesidad de jugar, sino una apertura del mundo. Clave. Subrayémosla, anotémosla, captura de pantalla. Cuando vuelvan sobre estas líneas, tengámoslas presentes. El juego no es la respuesta a la necesidad de jugar, sino a una apertura de sentido. El juego es una construcción y esta tesis quiere decir que se trata de un todo de significación y por lo tanto el juego solo alcanza su ser más pleno cuando se lo juega en cada caso. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros jugamos, básicamente no estamos simplemente satisfaciendo una necesidad subjetiva de uy, es que estoy que me juego, o cuando celebramos uy, es que estoy que me bailo, sino que un juego abre un mundo de sentido, una fiesta abre un mundo de sentido, la obra de arte abre un mundo de sentido y la hermenéutica también, claramente, también. Pero esto no es gratuito, no es que ese mundo, no es que yo llego y la fiesta, no, ya, es que mejor dicho, no, esto se construye. Esto se construye. La fiesta se construye a tal punto que hay fiestas que están mal hechas. Y uno llega y dice, qué fiesta tan paila, ¿sí? No porque la fiesta de suyo esté mal, sino que justamente pues hay fiestas que quedan mal construidas, no sé, porque la gente que llegó, el ambiente en el que estuvo, los motivos, el clima, no sé, hay muchos factores. Pasa lo mismo con los juegos, ¿no? ¿Sí? Hay juegos que quedan mal construidos por, no sé, por el ánimo con el que llega la gente, por la disposición, por las condiciones, por el tiempo para jugar, ¿sí? Y al igual que la fiesta, al igual que la obra de arte, sí, lo clave es que esto se dé en cada caso. No importa que yo haya jugado malas partidas de parqués, sí, que la última vez hayamos peleado, lo que sea, sí. El ser del juego implica que se da como tal, sí, cuando me lo juego en cada caso. Esa fue la partida anterior, esta partida puede ser otra, de hecho es otra. Pasa lo mismo en las fiestas, yo he ido a fiestas malas, muchas, pero también he ido a fiestas buenísimas, ¿sí? Pero el juego, al igual que la fiesta, o la fiesta al igual que el juego, solo alcanza su ser más pleno cuando se le festeja en cada caso, ¿sí? Yo he ido a cualquier cantidad de fiestas, baby showers, fiestas de pueblos, cumpleaños, navidad, en fin, ¿sí? Unas buenas, unas mediocres, unas malas, otras increíbles, otras olvidables, etcétera. Pero en cada caso ha sido una fiesta diferente. En cada caso, cuando he jugado, que he jugado un montón de cosas, ha sido un juego diferente. Cuando nosotros establecemos un ejercicio interpretativo, comprensivo, hermenéutico, ¿sí? La hermenéutica como tal alcanza su ser más propio cuando se comprende en cada caso. ¿Sí? No, es que como la hermenéutica no funciona para explicar los fenómenos de las leyes mecánicas de Newton, entonces no sirve para nada. Oye, relajado. Es que no es que la hermenéutica no va para allá. Sí, pues o sea, yo puedo hacer interpretación de las leyes de Newton. No tengo mucha idea de cómo vas a interpretar la inercia, pero pues de poder se puede. ¿Sí? De poder se puede, de la misma manera que yo puedo decir que, oye, no, vamos a jugar en medio de esta webconferencia un tricky, pues de poder se puede, pues no cuadra mucho. Ahora, el punto es que ello no habla mal ni de la hermenéutica, ni del juego, ni de la fiesta. En otros momentos, que son los momentos en los que nosotros abrimos el mundo de sentido para jugar, para celebrar, para interpretar. El ejemplo que les quería poner. Cuando tengan tiempo, léanse, regálense la lectura de este libro. Es un texto bello, es un texto maravilloso. Está compuesto de dos historias. Sí, o dos conjuntos de historias. El Castillo de los Destinos Cruzados, ¿sí? Es básicamente una historia de Italo Calvino, en la que él cuenta una historia en la que llegan una serie de personajes a un castillo, han pasado por el bosque, y en el bosque han perdido la posibilidad de hablar. ¿Por qué? Pues no se sabe por qué no pueden hablar. Entonces no se sabe qué pasó en el bosque. El caso es que al atravesar el bosque no pueden hablar. Llegan a un castillo y en el castillo pues llegan a la posada, pero están completamente mudos, nadie puede hablar. El posadero los atiende, sabe que todos están mudos, tampoco hace mayores preguntas y de un momento a otro de los que han llegado ven que hay unas cartas de tarot, las cogen, las abren y dicen, oye, pues piensan, yo puedo contar mi historia con ello. Y empiezan a poner las cartas de tarot y en la medida en que van poniendo las cartas de tarot, van contando una historia. Entonces dice, saca la carta del ermitaño o del mendigo. Y entonces ya sabemos, ay, esta persona vivía sola y era pobre. Y entonces luego saca la pestaña, la carta del sol. Y entonces que tenía mucho calor. Y entonces luego empieza a sacar otro tipo de cartas, ¿sí? Y un juego como el tarot, juego de cartas que como gadamerianamente hablando
se entiende como juego porque es ante todo una apertura de mundo, lo acabamos de ver ahí en la primera tesis, ¿sí? No se juega en términos de adivinar el futuro. Mire, eso no tiene sentido. O sea, en principio adivinar el futuro, pues de hecho filosóficamente siempre ha sido uno de los grandes ideales, como conocer el futuro, ¿sí? Pero pues hasta ahora ninguna forma de conocimiento nos ha dado un conocimiento del futuro, más allá que el conocimiento científico nos permite predecir ciertas constantes que van a aparecer en el futuro. Pero pasa lo mismo en los juegos, ¿sí? Los juegos pasados nos muestran más o menos cómo van a ser los juegos futuros, ¿sí? Entonces tampoco es que sea una cuestión únicamente de la ciencia, es una cuestión de cómo entendemos significativamente el orden de sentido del mundo. Y finalmente, esto pues en el texto de Italo Calvino es muy sugerente porque luego cada uno de los personajes va a coger las cartas de tarot y va a reorganizarlas en otro tipo de juego de sentido para contar sus propias historias. Es decir, se está jugando en cada caso de una manera significativa y se están contando historias completamente diferentes. Ya hemos puesto el ejemplo del parqués, ahí tenemos el monopolio, la golosa y el triqui. Quiero terminar ya rápidamente con un par de ideas. Porque acá ya Gadamer va cerrando, ¿no? Cuando nosotros tenemos, y me gusta esta imagen, es una imagen pues clásica del fútbol, digamos clásica, ya la voy a explicar por qué. Es un montaje hecho en el que tenemos a Messi de mano izquierda y a Maradona a mano derecha. En particular, no es que sea muy fan del Barcelona, mis sobrinos sí lo son, quizás por ello, no sé, me gusta el fútbol en general, pero no soy así como muy fan de un equipo en particular, pero esta foto me gusta justamente por ello. Muestran a Maradona y a Messi situados en el mismo balón, ¿sí? Y prácticamente da la impresión, por cómo está hecho el montaje, situados en la misma cancha, pese a que la imagen de Maradona se nota que es más antigua, el pasto es diferente, la calidad de la foto es distinta, y lo mismo pasa con la de Messi, pues el prado es diferente, la resolución es distinta, etc. No obstante, el montaje está hecho para mostrar la continuidad del juego al margen de sus jugadores. Pero no solamente eso, han querido, y esto es una imagen que salió en Argentina claramente, se quiso mostrar cómo el legado grande de Maradona para el fútbol argentino ahora residía en Messi, ¿sí? Que siempre fue como, y hasta hoy sigue siendo un poco como el gran tema de Messi ganó de todo menos una Copa Mundial, entonces Maradona en cambio ganó 2, entonces a ver si se podía por fin llegar a este punto en el que Messi ganara. No Messi, Argentina, pero pues acá tenemos la figura de Messi justamente por ello, porque pese a que nosotros pensemos que lo importante del juego son los jugadores, es el juego mismo que se perpetúa en su propio jugar, ¿sí? Y el juego juega a través de sus jugadores y nosotros podemos encontrar individualidades geniales entre ellos, pero es básicamente el juego, ¿sí? El que abre un mundo de sentido ante ello, ¿no? Yo en el canal de Filosofía y Videojuegos, del cual les había hablado la vez pasada, tengo un video explicando esto que hemos dicho hoy en la sesión. Lo tengo explicado a partir del juego de Grand Theft Auto 5, ¿sí? El concepto de juego en Gamer explicado a través de Grand Theft Auto 5. Ahí pues pueden buscarlo tal cual, ¿sí? O si quieren ahora más tarde les envío el enlace. Tenía un link para un juego que la idea era que pudiésemos jugar, pero por temas de tiempo lo voy a dejar de ese tamaño. Y con esto cerramos. Les agradezco mucho su atención, que los cielos nos miren con su beneplácito, y si hay algún tipo de preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, acotaciones, pues estamos completamente atentos